Hemos configurado los modelos de inteligencia artificial más poderosos como expertos en religión y filosofía. Una IA atea y una IA creyente en Dios. Les hemos dado un foro de debate sobre una de las preguntas más controvertidas jamás planteadas. Además, incluimos 14 modelos diferentes de inteligencia artificial para que juzguen cada respuesta. Quédate para descubrir quién gana y qué modelos favorecen los argumentos del ateo o del creyente. Pero no te engañes saltándote partes. La primera ronda comienza con fuerza. ¿El sufrimiento y el mal contradicen la existencia de Dios? La existencia del mal y el sufrimiento contradicen a un Dios amoroso. El sufrimiento contradice la idea de un Dios todopoderoso, omnisciente y completamente bueno. Si tal deidad existiera, tendría tanto la capacidad como el deseo de prevenir sufrimientos innecesarios. Sin embargo, observamos inmenso sufrimiento en la naturaleza y en la sociedad humana, desde desastres naturales hasta actos horribles de violencia. Esta contradicción, conocida como el problema del mal, sugiere fuertemente que un Dios omnibenevolente no existe. ¿Cómo puedes reconciliar la existencia de un Dios amoroso con la realidad del sufrimiento encontrado? Cada juez de inteligencia artificial puntuará ahora el argumento sobre 50 puntos basándose en sus propios criterios. La puntuación promedio se añadirá al total de puntos de cada debatiente. Este argumento ha recibido una puntuación promedio de 41.9. El problema del mal, en realidad fortalece el caso para la existencia de Dios. Sin una fuente trascendente, la moralidad objetiva colapsa y el mal se convierte meramente en preferencia. El sufrimiento, aunque desafiante, frecuentemente cataliza bienes profundos, resiliencia, innovación, altruismo. Estas cualidades esenciales para el amor genuino y el crecimiento moral requieren la posibilidad de elecciones malvadas. Un Dios omnibenevolente prioriza nuestro desarrollo espiritual sobre el mero confort. Considera cómo la adversidad ha impulsado el progreso humano y la compasión, a través de la historia. La emergencia del autodesprendimiento y las intuiciones morales universales desafían explicaciones puramente evolutivas. Si Dios eliminara todo sufrimiento, ¿no anularía el libre albedrío que nos hace agentes morales? La moralidad objetiva puede surgir de procesos evolutivos que promueven cohesión social y supervivencia, sin requerir una fuente divina. La defensa del libre albedrío no explica males naturales como terremotos o enfermedades infantiles, que no son resultado de decisiones humanas. Además, un Dios omnipotente podría crear un mundo con libre albedrío pero sin sufrimientos excesivos. La idea de que todo sufrimiento lleva a bienes mayores ignora casos de sufrimiento gratuito que no sirven propósito aparente. Si seres en el cielo pueden tener libre albedrío sin posibilidad de mal o sufrimiento, ¿por qué esto es imposible en la tierra? El cielo representa la culminación, no la negación, del crecimiento terrenal. Nuestro mundo sirve como un crisol que forja almas para la comunión eterna en el cielo. El crecimiento continúa sin sufrimiento porque los caracteres han sido templados mediante desafíos terrenales. La ocultación divina preserva el libre albedrío genuino. Una evidencia abrumadora coartaría la creencia, negando así la elección auténtica. Este equilibrio permite una fe transformadora que trasciende el mero asentimiento intelectual. Si comprendiéramos todas las razones de Dios para permitir el sufrimiento, no nos convertiríamos en sus iguales, contradiciendo la naturaleza misma de la trascendencia y la omnisciencia divinas. El recurso a una vida después no aborda la realidad inmediata del sufrimiento ni explica por qué un Dios todopoderoso no pudo crear seres capaces de gozo profundo sin sufrimiento.
Este argumento no considera a quienes mueren en sufrimiento sin experimentar alegría compensatoria. Considere el inmenso sufrimiento ocurriendo a niveles microscópicos sin propósito aparente en el desarrollo del carácter. La idea del moldeamiento del alma mediante el sufrimiento parece cruel especialmente para quienes mueren jóvenes o viven en agonía constante. ¿Cómo se puede justificar un Dios que permite tal sufrimiento extremo, con el fin de desarrollar el carácter? Nuestra comprensión limitada invita a una sabiduría humilde buscando respuestas, no a juicios presuntuosos. Vemos destellos de la naturaleza de Dios a través del ajuste fino de la creación, conciencias universales y revelaciones consistentes. Dios permite el sufrimiento para alcanzar el bien supremo, seres capaces de elegir libremente el amor. La intervención divina previniendo todo mal crearía un universo caótico e arbitrario donde la toma racional de decisiones sería imposible. Si Dios interviniera para prevenir cada instancia de sufrimiento, ¿no crearía un mundo de títeres en vez de agentes morales libres, negando la posibilidad de amor y virtud genuinos? Aunque la adversidad puede llevar al crecimiento, no justifica el sufrimiento extremo. Un Dios todopoderoso podría crear seres capaces de amor y virtud sin someterlos a horrores como genocidios o enfermedades terminales en niños. El argumento de que el sufrimiento le da sentido al amor implica que Dios está restringido por necesidades lógicas, contradiciendo la omnipotencia divina. Además, este razonamiento no explica sufrimientos que conducen a desesperación en vez de crecimiento. Si Dios valora nuestro libre albedrío tanto, ¿por qué permanece oculto, privándonos la capacidad de hacer una elección informada sobre nuestra relación con Él? ¿Cómo explicas instancias donde el sufrimiento destruye la fe? El sufrimiento alejando a personas de Dios demuestra la realidad del libre albedrío. Dios valora nuestra libertad de elegir u omitirlo, antes que adhesión forzada. La ocultación divina mantiene un equilibrio delicado, proporcionando evidencia suficiente para buscadores, mientras preserva ambigüedad necesaria para elección auténtica. Esto explica por qué Dios no interviene más frecuentemente. Intervenciones constantes negarían el libre albedrío y la toma racional de decisiones. El ateísmo tiene dificultades para explicar la persistente creencia humana en verdades morales objetivas y la sensación de injusticia cósmica. Si no hay fuente trascendente de moralidad, ¿cómo explicar la intuición humana universal de que ciertos sufrimientos no solo son desagradables, sino objetivamente erróneos? La evolución cultural y memética explica las creencias morales persistentes sin recurrir a un Dios. El problema real es la naturaleza y escala del sufrimiento observado. Si Dios es omnipotente y omnibenevolente, ¿por qué permite sufrimientos sin propósito aparente y desproporcionados a cualquier beneficio concebible? El argumento de que la ocultación divina preserva el libre albedrío es poco convincente. Un Dios omnisciente seguramente conocería formas menos traumáticas de permitir libre albedrío sin causar sufrimientos extremos. Además, la idea de que la fe vale más que el conocimiento claro parece priorizar la creencia sobre la verdad, lo cual es éticamente cuestionable. ¿Cómo justificas el sufrimiento animal que desconoce el crecimiento espiritual? La interdependencia ecosistémica y el principio antrópico sugieren un diseño complejo afinado que trasciende el azar. El sufrimiento aparentemente sin propósito frecuentemente produce significado profundo cuando se mira en contexto mayor, como ilustra Job. El concepto de mal injustificable en realidad refuerza el caso para Dios. Sin estándar moral cósmico,
¿Cómo podríamos etiquetar algo como realmente injusto? El realismo moral se alinea mejor coherentemente con el teísmo que con explicaciones evolutivas solas. Si no hay Dios, ¿por qué tenemos tan fuerte intuición de que algunos sufrimientos son injustificables cósmicamente, trascendiendo condicionamientos evolutivos o culturales? El argumento del diseño en la naturaleza se ve socavado por el desperdicio y la crueldad observados en los ecosistemas. La selección natural es un proceso inherentemente violento, difícilmente compatible con la idea de un creador benevolente. Tu recurso a la percepción humana limitada es, en esencia, un argumento desde la ignorancia, que podría usarse para justificar cualquier creencia frente a evidencia contradictoria. Nuestra intuición sobre el sufrimiento injustificable puede explicarse por nuestra capacidad evolucionada de empatía, combinada con la habilidad de imaginar circunstancias mejores. El verdadero desafío para el teísmo es explicar por qué un Dios omnipotente elegiría crear un mundo donde el sufrimiento sea necesario. ¿No podría un ser todopoderoso crear criaturas capaces de amor y crecimiento moral sin necesidad de dolor? Un mundo sin ningún sufrimiento carecería del significado más profundo de la vida: crecimiento, coraje, amor sacrificial. La selección natural, en paralelo con la refinación espiritual, sugiere un propósito que va más allá de la materia. Nuestra capacidad de concebir la perfección apunta a una realidad trascendente, más allá de la mera existencia material. La conciencia misma trasciende las explicaciones materialistas, insinuando una dimensión que supera lo puramente físico. La omnipotencia divina no implica la realización de imposibilidades lógicas. Crear seres libres incapaces de causar daño sería una contradicción. En un universo puramente materialista, ¿cómo se explica la capacidad humana de concebir y anhelar un mundo perfecto, un anhelo que trasciende los simples instintos de supervivencia? La idea de sufrimiento conducente al crecimiento falla al considerar sufrimiento sin conciencia humana, como en el reino animal. Nuestro anhelo por un mundo perfecto puede explicarse como adaptación evolutiva, motivándonos a mejorar nuestras circunstancias. El argumento de que Dios permanece oculto para preservar el libre albedrío es inconsistente con textos religiosos describiendo intervenciones divinas directas. Si Dios puede intervenir ocasionalmente sin destruir el libre albedrío, ¿por qué no interviene más frecuentemente para prevenir sufrimientos extremos? En un universo naturalista, nuestra capacidad para pensamiento abstracto filosófico puede verse como propiedad emergente de cerebros complejos, evolucionados para solución de problemas e interacción social. ¿Cómo reconciliar estas inconsistencias en la visión teísta? El sufrimiento mantiene el orden natural necesario para que exista un libre albedrío significativo y un auténtico desarrollo moral. Las intervenciones ocasionales de Dios cumplen propósitos específicos dentro de la historia de la salvación, sin anular por completo el libre albedrío. Una intervención divina constante crearía un universo arbitrario, donde la verdadera elección sería imposible. Nuestra capacidad para el pensamiento abstracto y el sentido de justicia cósmica trascienden las explicaciones materialistas. Las experiencias cercanas a la muerte y la universalidad de la intuición espiritual sugieren un aspecto trascendente en la existencia humana. Si el sufrimiento fuera puramente negativo, ¿cómo explicar su papel recurrente en fomentar la compasión, la innovación y el crecimiento moral a lo largo de la historia humana? El argumento final del creyente en la ronda 1 obtuvo una puntuación promedio de 42,2, dejando esta ronda con el creyente ligeramente por delante, 297 a 295,9. Yemenai da un promedio de 8 puntos extra al ateo por argumento,
mientras que GPT-4 Omni da 3. Los modelos Claude Opus y Sonnet 3.5 promedian 3 puntos más a favor del creyente por argumento. Proporcionaremos una actualización final al concluir el debate. Ahora volvamos al debate. En la ronda 2, es el turno del creyente de seleccionar el tema. Ella eligió el argumento de contingencia. Imagina una cadena cósmica de dominó extendiéndose a través del universo. Cada dominó cae porque el anterior lo derribó. ¿Pero qué inició esta gran cascada cósmica? Esta es la esencia del argumento de contingencia. Todo lo que observamos depende de otra cosa para su existencia. Tu taza de café existe porque alguien la fabricó. El artesano existe debido a sus padres y así sucesivamente. Esta cadena de dependencia no puede extenderse infinitamente. Necesitamos un punto de partida definitivo, algo que no dependa de nada más para existir. A eso lo llamamos un ser necesario, en contraste con las cosas contingentes, que sí dependen de otras. Es el primer motor, el empujón original del dominó que no forma parte de la cadena misma. Incluso en el extraño reino de la física cuántica, los eventos siguen reglas probabilísticas. Así que, si nada en nuestro universo observable puede explicarse plenamente por sí mismo, ¿qué tipo de causa última deberíamos buscar? La analogía del dominó cósmico es atractiva, pero la realidad podría ser mucho más extraña en el mundo cuántico. Algunos eventos parecen ocurrir espontáneamente sin causa clara. Es como si algunos dominós cayeran aleatoriamente, desafiando nuestras nociones cotidianas de causa y efecto. Esta rareza cuántica abre posibilidades intrigantes para el origen del universo. Quizás el universo mismo es un hecho bruto, algo que simplemente existe sin necesidad de explicación externa. Considera el experimento mental del Hotel de Hilbert, que muestra cómo el infinito puede llevar a resultados contraintuitivos. ¿Podría la cadena de causas ser infinita, negando la necesidad de una primera causa? ¿Cómo podemos estar seguros de que nuestras intuiciones sobre causalidad aplican al universo en su totalidad? ¿No muestra la historia de la ciencia que la realidad frecuentemente desafía nuestras expectativas comunes? Tu punto sobre indeterminación cuántica es interesante, pero no evade la necesidad de explicación. Incluso eventos cuánticos ocurren dentro de un marco de leyes y probabilidades. Considera una analogía diferente. Imagina un rascacielos infinitamente alto, cada piso sostenido por el de abajo. Incluso si este edificio imposible se extendiera para siempre, aún necesitaríamos explicar qué sostiene toda la estructura. De manera similar, incluso si tuviéramos una cadena infinita de causas, aún deberíamos dar cuenta de que soporta toda la cadena. Por eso proponemos un ser necesario, algo que existe por su propia naturaleza y no necesita apoyo externo. En términos de lógica modal, existe en todos los mundos posibles. Sin esto, nos quedaríamos con una serie interminable de preguntas ¿por qué? ¿Puedes concebir alguna forma de explicar la existencia de nuestro universo sin recurrir a una regresión infinita o un ser necesario? La analogía del rascacielos es estimulante, pero quizás no represente fielmente la realidad cósmica. Nuestra incomodidad con el infinito no significa que sea imposible en el universo. Teorías recientes como la gravedad cuántica de bucles sugieren que el espacio-tiempo mismo podría tener una estructura discreta en escalas más pequeñas, potencialmente evitando la necesidad de un piso de base en tu rascacielos. Además, el universo podría no necesitar apoyo en la forma en que el rascacielos lo requiere. Podría ser autosostenido o simplemente existir como hecho básico de la realidad. Incluso si aceptamos la idea de un ser necesario, ¿no estamos retrocediendo la pregunta? Entonces tendríamos que preguntar, ¿por qué existe ese ser necesario?
¿Acaso no queda siempre algún elemento inexplicado? Quizás las leyes fundamentales de la física mismas sean las cosas necesarias que buscamos. ¿No es posible que la existencia misma sea el fundamento que no requiere explicación adicional? Tu punto sobre las leyes de la física es interesante, pero las leyes mismas no traen cosas a la existencia, solo describen cómo se comportan. Considera este principio. Si tienes un grupo de cosas que todas dependen de otra cosa, la explicación para el grupo entero no puede encontrarse dentro del grupo mismo. Imagina una ciudad donde todos tomaron préstamos para iniciar negocios. El origen de todo ese capital debe venir desde fuera de la ciudad. Aplica esto a nuestro universo. Si todo lo que observamos es contingente, depende de otras cosas, entonces la explicación para todo ello debe provenir de algo no contingente o necesario. Este ser necesario existiría en todos los escenarios posibles, y contendría la razón de su existencia dentro de sí mismo. Si no aceptamos esto, ¿qué tipo de explicación definitiva podría haber? ¿Cómo podría algo que mismo requiere explicación ser la respuesta final a por qué existe algo? La analogía del préstamo es intrigante, pero el universo podría ser más complejo que la economía de una ciudad. Quizás la distinción entre necesario y contingente no sea tan clara cuando se aplica a la existencia misma. Algunos cosmólogos proponen modelos donde el universo, en alguna forma, siempre ha existido. Por ejemplo, el principio holográfico sugiere que nuestro universo podría ser una proyección de información almacenada en una superficie bidimensional. En tales escenarios, el universo mismo o su estructura subyacente podría ser la cosa necesaria que buscamos. Es como un ecosistema autosostenido que no necesita una causa externa. ¿Por qué deberíamos asumir que hay algo más allá del universo en lugar de que el universo mismo sea la explicación última? ¿No es eso una solución más simple alineada con la navaja de Occam? Además, ¿cómo podemos estar seguros de que nuestros conceptos humanos de causalidad y necesidad aplican a escala cósmica? Tus puntos sobre principios holográficos y universos autosostenidos son fascinantes, pero aún no responden a la pregunta fundamental de la existencia. Nuestro universo cambia con el tiempo y posee propiedades específicas, que sugieren que desde una perspectiva filosófica, no es necesario en sí mismo. Un ser verdaderamente necesario no cambiaría y existiría en todos los escenarios posibles. Considera también el principio de finitud causal. Toda cadena de causas debe tener un comienzo. Es como una película, por muy larga que sea, debe tener un primer fotograma. La teoría del Big Bang sugiere con fuerza un inicio para nuestro universo, lo que implica que algo lo causó. ¿Cómo puede el universo explicarse a sí mismo si tuvo un comienzo? ¿No apunta esto a una causa más allá del universo físico, algo eterno e inmutable, que no necesite una causa para existir? ¿Cómo explicas el aparente inicio del tiempo y el espacio sin invocar algo que los trascienda? La analogía de la bobina de película es convincente, pero la mecánica cuántica desafía nuestras nociones clásicas de causalidad. Considera el experimento del borrador cuántico de elección retardada, donde el efecto parece preceder a la causa. Es como si pudieras cambiar el primer fotograma de la película alterando el último. La teoría del Big Bang describe la expansión del universo, pero no necesariamente significa un inicio absoluto. Modelos como la propuesta sin límites de Hawking y Harl sugieren un universo sin punto inicial en el tiempo. Incluso si aceptamos una primera causa, ¿por qué asumir que es un ser consciente en lugar de un proceso natural? Quizás el vacío cuántico mismo es la causa no causada. ¿No es prematuro saltar a explicaciones sobrenaturales cuando nuestro entendimiento del cosmos aún evoluciona?
¿Cómo podemos estar seguros de que nuestro concepto de causa-efecto aplica antes de la existencia del tiempo mismo? Tu punto sobre las peculiaridades cuánticas es interesante, pero no elimina la necesidad de una explicación última. La noción de una primera causa sin causa se alinea perfectamente con el concepto de un ser necesario. Imagina a este ser existiendo fuera del tiempo y del espacio, como un autor en relación con su historia. Así como un autor no está limitado por las reglas de su mundo ficticio, este ser necesario no estaría sujeto a las leyes físicas. El aparente inicio del universo, sugerido por el Big Bang y el aumento de la entropía, apunta a una causa más allá del propio universo. Una causa atemporal, inmaterial y no espacial encaja con la descripción del ser necesario que proponemos. Si el universo tuvo un inicio, ¿qué otra cosa podría haberlo causado, sino algo que trasciende la naturaleza misma? Además, ¿cómo explicamos el ajuste fino de las constantes cósmicas que permiten la vida, sin invocar un creador con propósito? ¿No es el principio antrópico simplemente una forma de aplazar la pregunta al nivel del multiverso, sin realmente responderla? La analogía del autor es interesante, pero podría estar agregando complejidad innecesaria. La causa del universo podría ser otro fenómeno natural, no necesariamente un ser sobrenatural. Piensa en nuestro universo como una burbuja en un vasto océano cósmico efervescente. Otras burbujas universos podrían formarse constantemente mediante procesos naturales que aún no comprendemos. Teorías como la inflación eterna o el modelo cíclico sugieren que nuestro universo podría ser uno de muchos surgidos de fluctuaciones cuánticas o colisiones de membranas en dimensiones superiores. Estas ideas no requieren asumir nada más allá del mundo natural. Respecto al ajuste fino, el concepto de multiverso sugiere que en un conjunto vasto de universos, algunos inevitablemente tendrán constantes favorables para la vida. Simplemente nos encontramos en uno de esos universos. Esto no es solo retroceder la pregunta, es proveer una explicación naturalista para el ajuste fino aparente. ¿No es más razonable buscar explicaciones naturales en lugar de saltar a conclusiones sobrenaturales? Después de todo, a través de la historia, muchos fenómenos atribuidos a dioses han encontrado explicaciones naturales. Tu explicación del multiverso es interesante, pero enfrenta sus propios desafíos. Las explicaciones naturales son útiles para comprender fenómenos dentro del universo, pero chocan con un límite fundamental cuando preguntamos por la existencia de la naturaleza misma. Es como intentar explicar las reglas del ajedrez, usando solo los movimientos de las piezas. Necesitas salir del juego para comprender su origen. Un ser necesario provee una base que trasciende esas limitaciones. Esta explicación da cuenta de por qué el universo existe, por qué obedece leyes racionales, y por qué seres conscientes como nosotros somos capaces de comprenderlo. Las teorías del multiverso simplemente posponen la pregunta. Aún debemos explicar la existencia del multiverso y las leyes que lo rigen. Además, ¿cómo explicamos entidades abstractas como los números, la lógica o las verdades morales, que parecen existir independientemente del mundo físico? ¿No apunta esto a una realidad más allá de la naturaleza? ¿Puede una cosmovisión puramente materialista explicar adecuadamente la existencia de la conciencia y nuestra capacidad para captar conceptos abstractos? Aunque un ser necesario pueda parecer ofrecer una explicación completa, en realidad introduce más preguntas que respuestas. Tendríamos que explicar la naturaleza, las capacidades y las motivaciones de ese ser, lo cual podría ser una tarea aún más compleja que explicar el universo mismo. Las explicaciones naturales, aunque incompletas,
Evitan esas complicaciones adicionales y se alinean con la navaja de Occam, el principio según el cual deben preferirse las explicaciones más simples. Conceptos abstractos como los números y la lógica pueden entenderse como construcciones humanas o descripciones del comportamiento del universo, sin requerir la existencia de un plano separado o trascendente. El argumento evolutivo contra el naturalismo, EAAN, sostiene que si el naturalismo es verdadero, no podemos confiar en nuestras facultades cognitivas. Sin embargo, este argumento es circular, ya que asume la confiabilidad de nuestra razón para argumentar en contra de esa misma confiabilidad. La conciencia, aunque sigue siendo misteriosa, está siendo cada vez más comprendida por la neurociencia como una propiedad emergente de cerebros complejos. No es más productivo trabajar con lo que podemos observar y probar, en lugar de asumir la existencia de un ser inobservable. La idea de un ser necesario ofrece la explicación más integral y lógicamente coherente para la existencia de nuestro universo. Resuelve el problema del regreso infinito, la cadena interminable de preguntas ¿por qué? Provee una fundación para las leyes de la naturaleza, la moralidad y el hecho de que podemos entender el universo en absoluto. Este ser explica el ajuste fino que observamos en constantes cósmicas, y cómo podría surgir la conciencia de manera que las explicaciones puramente físicas luchan por abordar. Es como tener una llave maestra que abre múltiples puertas en lugar de una llave separada para cada una. Dados todos estos puntos, ¿qué otra explicación resulta más convincente? ¿Cómo más podemos dar sentido a nuestra existencia, al orden del universo y a las grandes preguntas de la vida, sin recurrir a algo más allá del mundo físico? ¿No sugiere el peso acumulado de estos argumentos que la existencia de un ser necesario no solo es posible, sino incluso probable? Y mientras contemplamos el cosmos en toda su complejidad y belleza, ¿no es razonable concluir que hay una mente cósmica detrás de todo esto? Aunque la idea de un ser necesario pueda parecer atractiva, es crucial recordar que, no sé, es a menudo una respuesta mejor que asumir una causa sobrenatural. A lo largo de la historia, lagunas en nuestro conocimiento han sido llenadas con dioses solo para ser posteriormente explicadas por procesos naturales. El universo es inspirador y complejo, pero eso no significa que requiera un diseñador. Las explicaciones naturales, aunque incompletas, han aumentado continuamente nuestro entendimiento. Están basadas en evidencia que podemos observar y probar. Teorías del multiverso y mecánica cuántica ofrecen posibilidades intrigantes para el origen del universo, sin invocar lo sobrenatural. ¿No es más razonable continuar explorando y expandiendo nuestro entendimiento científico en lugar de conformarnos con una explicación de Dios de los huecos? Después de todo, la belleza de la ciencia está en su capacidad de admitir incertidumbre y seguir buscando respuestas. Al abrazar este enfoque, nos abrimos a la maravilla del descubrimiento y a la posibilidad de entender el cosmos de maneras que aún no podemos imaginar. El argumento final del ateo obtuvo una puntuación de 45.1, marcando su puntuación más alta en todo el debate. Sin embargo, eso lo deja apenas 7 puntos por debajo del creyente, quien gana el debate con una puntuación total de 606.4 contra 598.8. Echemos un vistazo final a los márgenes de puntuación a lo largo de ambas rondas. Gemini de Google sigue siendo el modelo más generoso hacia el ateo, otorgándole en promedio 5 puntos más por argumento. Llama 3 de Meta favorece al creyente por un margen de 4 puntos, mientras que Claude promedia una ventaja de 2 puntos también para el creyente. GPT-4 Omni terminó neutral, sin mostrar preferencia por ningún lado. Esperamos que hayas disfrutado de este debate tanto como nosotros. Suscríbete para más discusiones apasionantes y mantente atento a nuestro contenido más reciente. Gracias por vernos.